Dios es nuestro todo. Y nuestro servicio a Él, nuestra alabanza a Él, es lo primero. Y es por eso que estamos aquí. Llueve, truene o relampaguee, la iglesia exalta a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Van a pasar los niños. Pasen, por favor. Pasen, niños, a su aula. Dios les bendiga y use a las maestras para que lo que ellos van a aprender ahora sea de gran beneficio en su diario vivir. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Vayamos abriendo nuestras Biblias, hermanos, o saque su dispositivo y póngalo ahí en San Marcos, en San Lucas capítulo número 16. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo número 19. ¿Me escuchan bien, hermanos? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? Que yo aquí escucho un poco distorsionadito, ¿verdad? Pero si ustedes escuchan, qué bueno. Vamos a leer, hermanos, una historia bien preciosa que se llama El rico y Lázaro. Yo sé que quizá ya muchas veces hemos escuchado acerca de esto, pero el Señor quiere que lo recordemos, hermanos. Quiere que tengamos en mente este tema tan importante que es necesario que todo ser humano lo conozca. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta en nosotros y vosotros. De modo que quienes quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni pasar de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare entre los muertos. Amén. El rico y Lázaro. Esta es una historia muy interesante, hermanos. Una historia
Antes quiero que tengamos bien seguro lo que es una historia. Una historia, hermanos, es un acontecimiento de algo que pasó. O sea, es la narración de algo real. Algunos han dicho que esta es una parábola, pero la diferencia entre una parábola y una historia es de que en las parábolas no se menciona ningún nombre propio, pero aquí se está mencionando el nombre de Lázaro. Eso quiere decir de que sí fue algo real. ¿Y qué es lo que Dios quería, Jesús quería a través de esta narración acerca de este hombre, de estos dos hombres? Fue, hermanos, ponerlos como ejemplo para que nosotros, la iglesia y todos los hombres, entendamos, hermanos, que en la eternidad únicamente hay dos destinos y no hay nada más. Estas son dos verdades que nadie puede negar, hermanos, y nadie puede cambiar. Por mucha autoridad, hermanos, que el hombre crea que tiene, porque hoy los hombres, hermanos, piensan que tienen más autoridad que la palabra, esto es incambiable. No hay lugar intermedio, hermanos. Solamente hay dos destinos, y al morir se llega directamente a ese lugar. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche, hermanos, y algunas cositas más. Y ahora que yo estaba analizando, hermanos, esta historia, me llamó la atención por qué Jesús solamente mencionó el nombre de Lázaro. ¿Por qué? En una forma personal, hermanos, yo pienso que Él menciona solo a Lázaro para realzar su memoria, ya que Lázaro había sido un hombre de fe, un hombre fiel mientras estuvo en esta tierra. ¿Sabía usted de que nosotros, hermanos, estamos en la mente de Dios y Él conoce cada uno de nuestros nombres y nos identifica, hermanos, no importa la cantidad que seamos? Pero ¿qué pasó del rico? Solo lo identificó como el rico, ¿verdad? Como quien dice, uno más de los que me dieron la espalda mientras estuvieron en el mundo. Para que consideremos, hermanos, lo importante que es atender la voz de Dios. Si lo hacemos, seremos bienaventurados cuando seamos llamados, hermanos, a la eternidad. Pero si no lo hacemos, hermanos, el Señor nos ignorará, como lo hizo con este rico. Y esta historia, hermanos, es una de millones. Pero Jesús la usó, hermanos, para que nosotros entendiéramos qué es lo que pasa después de la muerte. En esta historia, hermanos, podemos ver que entre todos los seres humanos habemos buenos y habemos también malos. Habemos personas justas, pero también injustas. Hay personas salvas y personas que no son salvas. Pero la verdad es de que al final, hermanos, todos vamos a morir. Y vamos a tener un destino eterno. A todos nos va a ocurrir, nos guste o no nos guste. Nos creamos que somos lo mejor en este mundo, pero tarde o temprano, hermanos, llegará a nosotros ese momento que quizás no nos gusta pensar en él, pero llegará. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Hebreos 9:27, de manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Y después de esto, dice, el juicio. No hay preámbulo, ¿verdad? O sea que es decisivo, hermanos, desde el principio. Desde que el hombre muere,
inmediatamente va a su destino. Veamos, hermanos, la historia de Lázaro y el rico, a ver qué más aprendemos en ella. Dice el versículo número 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día, dice, banquete con esplendidez. ¿Cómo lo vestía? De púrpura, ¿verdad? Y de lino fino. La púrpura, hermanos, era un vestimenta que eran usados por las personas pudientes, las de mucho dinero. Y el lino fino también era exclusivo para las personas que no cualquiera las podía usar. Eran solamente los poderosos, los reyes, los que usaban estas vestiduras. Y personas que ocupaban altos cargos en el gobierno. No cualquiera podía usar esas vestiduras. Y el color púrpura estaba relacionado con la nobleza. O sea que aquel hombre, hermanos, no era cualquier cosa, era de la alta sociedad. Porque lamentablemente, hermanos, nosotros los humanos hacemos diferencia, ¿verdad? Desde lo más paupérrimo, los pobres, media alta y alta. Pero para Dios no existe nada de eso, hermanos. Para Dios todo eso es basura. Pero dice que cada día hacía banquete con esplendidez. O sea que este hombre disfrutaba a lo grande. Y yo pienso, hermanos, de que la gente que miraba a ese hombre, como nosotros muchas veces vemos a las personas de mucho dinero, pensamos que esas personas son felices, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Disfrutan de la vida porque lo pueden hacer. Pero hay algo que no pueden hacer: tener temor de Dios, ¿verdad? Cuando realmente no se han encontrado con Jesús. Fíjense que en el tiempo de Jesús, en ese tiempo cuando ocurrió en el tiempo de Jesús, los judíos, el tener dinero, el tener riquezas, era símbolo de bendición de Dios. Así creían ellos. Era bastante similar al evangelio de la prosperidad que se predica actualmente, ¿verdad? Que se piensa de que porque se tiene mucha comodidad, que se tienen buenos carros, que se tiene buena casa, es porque está bien con Dios y Dios lo está bendiciendo y lo está prosperando. Pero la palabra del Señor no es eso lo que dice. Porque la bendición de Dios, hermanos, proviene de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Es cierto, las bendiciones pueden ser materiales. Y como hijos de Dios podemos tener cosas materiales que son bendiciones de Dios. Pero una cosa le quiero decir en esta noche, hermanos. Las mejores bendiciones y las bendiciones más grandes son las bendiciones espirituales. Porque las bendiciones materiales, hermanos, perecen. Las bendiciones materiales se van a quedar aquí el día que muramos. Pero las espirituales las disfrutaremos por la eternidad, hermanos. ¿No se alegra usted por eso, hermanos? Esas bendiciones son las que tenemos que anhelar celosamente nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Había también un mendigo llamado Lázaro. Mira, ahí menciona la palabra de Lázaro, realzando, hermanos, el nombre magnificándolo, porque decía: este hombre me amó mientras estuvo en vida. Este hombre, aunque sufrió, pero yo era su primer lugar. Este hombre tuvo fe en mí. Dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Empieza Jesús, hermanos, a explicar cómo estaba aquel hombre, hermanos, harapiento, aquel hombre mendigo que estaba a la puerta, hermanos, de aquel hombre rico. Y también, hermanos, qué tremendo, hermanos. Lleno de llagas, dice. Y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico.
Él dice que ansiaba, o sea que él deseaba. No era que, hermanos, estaba cerca de la mesa del rico, ahí ni cómo iba a entrar ahí. Él estaba allá, hermanos, quizás cerca de la casa, pero quizás deseando, hermanos, de que cuando iban a botar la basura, le dieran parte, hermanos, de lo que había sobrado de la mesa. Pero ni eso, hermanos, podía comer el hombre, porque él solamente lo deseaba y no lo obtenía. Y dice, y los perros venían y lamían sus llagas. Qué cuadro más difícil de percibir, hermanos, si somos humanos. Lázaro, hermanos, era el otro extremo de aquel hombre rico. Era completamente diferente. Alguien que vivía en la miseria. No tenía ni para vestirse ni para comer. Qué tremendo. Y para colmo, hermanos, lleno de llagas. Yo le pregunto, hermanos, ¿alguna vez nos hemos quejado nosotros por nuestra condición económica? ¿Alguna vez nos hemos quejado? ¿Será que alguno de nosotros, hermanos, ha estado en peor condición que este hombre? Yo pienso que no, hermanos. Yo pienso que no. Quizá nos quejemos y nos lamentemos, pero tenemos los frijolitos ahí en la mesa, hermano. Está la tortillita. No aguantamos hambre. Está el quesito. Y yo miro como que ustedes todos los días comieran pollo, ¿ves? Gorditos los miro, hermanos. Hasta pasaditos. Pero este hombre, hermanos, estaba en la miseria. Entonces Dios lo que estaba haciendo ver, hermanos, las injusticias de este mundo. No era, Él no estaba teniendo el propósito, hermanos, de que los ricos se van a perder y los pobres se van a salvar. Eso no, nada que ver. No, eso no tiene nada que ver. Él solamente estaba contando esta historia, hermanos, para poner un ejemplo. Porque sabemos, hermanos, que hay gente pobre, que son malos y orgullosos, resentidos e injustos. ¿Sí o no? Que solo lamentaciones son, hermanos. Y no se pone la mano en la conciencia para hacerle daño al prójimo. No solamente los ricos, hermanos. Porque también hay ricos que son rectos. Hay ricos que son honestos, que son justos, que son temerosos de Dios. Amén. Por eso les digo que el Señor no estaba haciendo que los ricos todos se van a perder. No, nada que ver, hermanos. En la palabra del Señor encontramos un montón de hombres que fueron de dinero y fueron rectos delante de Dios, como Abraham, como David, como Josías, como Josafat, como Ezequías, como Manasés, hombres, hermanos, de mucho dinero, pero temerosos de Dios, honraron el nombre de Dios, hermanos. Y sé, hermanos, que en la actualidad también hay personas con dinero, hermanos, que honran a Dios, pero también hay ricos, hermanos, que no quieren ser nada de Dios. En la Biblia, hermanos, está un caso de aquel hombre rico que le dijo a su Señor que ¿qué haré para heredar la vida eterna, Señor? Le dijo Jesús, ahí en Marcos capítulo 10 y versículo 19. Bueno, Jesús vio la buena intención de aquel muchacho, le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Y el Señor lo vio, que era un hombre pues de buen porte, bien portado, centrado. ¿Y qué dice la palabra? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dijo el joven, hermanos, ese joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow, hermanos! Y aplaudió Jesús, ¿verdad? ¿A que sí?
Es cierto, era un hombre con principios, ¿verdad? Pero qué malo, hermanos, cuando nos presentamos delante del Señor justificándonos. En este caso, hermanos, este hombre pues tenía principios, pero tenía algo que le faltaba y le dice Jesús. Mirándole, dice, le amó. Porque Dios, hermanos, Él tiene misericordia de todos. Cuando dice le amó es porque Él le manifestó su misericordia. Y le dijo, una cosa te falta, muchacho. Le dijo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y después le dice, y ven, sígueme y toma tu cruz. Le tocó la llaga, hermanos. Porque tenía muchas posesiones este muchacho. Tenía mucho dinero. Y cuando le dijo esto Jesús, agachó la cabeza y se fue mejor triste, porque no podía cumplir lo que el Señor le estaba diciendo. Como les dije, hermanos, aquí el Señor estaba señalándole su debilidad. A cualquiera de nosotros, hermanos, a cualquier hombre, a cualquier mujer, si llegamos tratando de justificarnos, hermanos, el Señor conoce nuestro corazón, hermanos, y si nos creemos, hermanos, de que somos perfectos y que no necesitamos mayor cosa de Él, hermanos, el Señor nos va a tocar la llaga. Porque todos tenemos nuestras debilidades, hermanos. Todos. Por eso es que tenemos que ser pilas, hermanos, y buscar del Señor, ¿verdad? Para no caer en la tentación. Dice, pero él, dice, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces dice que los discípulos se asombraron de sus palabras y Jesús entendió, ¿verdad? Y Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, lo que quise decir es que entrar al reino de Dios, que es difícil entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, aquí, hermanos, el Señor está diciendo que el problema no son las riquezas. El problema está, hermanos, el amor que nosotros ponemos a las riquezas, ¿verdad? Que por estar cuidando, hermanos, lo que el Señor nos ha dado, nos descuidemos nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, ganar el mundo, decía el Señor, y perder nuestra alma? ¿De qué nos sirve? ¿Verdad? El asunto es, hermanos, de que cuando se tienen muchas posesiones, y eso es común, hermanos, en los países superdesarrollados, porque en los países más grandes es donde más difícil es predicar el Evangelio, hermanos. Porque la gente confía en su capacidad, confía en sus profesiones, confía en su dinero, en lo que tienen, en sus empresas. Por eso, hermanos, el rico es más fácil que le sirva al Señor, porque nosotros dependemos de Él. Y cuando le solicitamos su auxilio, hermanos, Él nos atiende y nos provee. Amén. Así es, hermanos, de que valoremos, hermanos. Valoremos, hermanos, nuestra condición, ¿verdad? No nos sintamos tristes por lo que somos, sino felices, hermanos, porque podemos depender de Dios. Amén. Pero en este caso, hermanos, lo que aquí hay que, en esta historia, estamos hablando de pobreza, riquezas, pero no ese es el centro, hermanos, del mensaje de esta historia. ¿Verdad? Porque aquí estamos viendo, hermanos, de que las actitudes de estos dos hombres, ¿verdad? Uno tenía al Señor, era temeroso de Dios, y el otro no. El pobre era temeroso de Dios y el otro no. ¿Verdad? Porque la palabra del Señor dice que sus hijos se conocen por sus frutos, ¿verdad? El rico, hermano, no tenía a Dios porque veía al pobre y era indiferente con él, hermanos. La palabra del Señor dice que cómo vamos a amar a Dios que no vemos si no demostramos amor por el prójimo que vemos.
O al contrario, dice el versículo, yo lo dije al revés. ¿Verdad? O sea, hermanos, y el rico, hermanos, en su difícil situación, él tenía paciencia. Él estaba ahí, hermanos, a pesar de que estaba con esa condición de pobreza y de enfermedad, él no claudicaba. Él no renegaba de su condición. Él era feliz porque tenía al Señor en su corazón. Y eso es lo más importante, hermanos. Gloria al Señor. O sea que Lázaro, hermanos, tenía paciencia, tenía paz en su corazón, tenía fe, él era manso, él tenía dominio propio, él controlaba su lengua, él no renegaba de su vida. En otras palabras, hermanos, este hombre tan sufrido estaba actuando como Job. ¿Recuerdan la historia de Job, verdad? Un hombre también, hermanos, que tuvo riquezas, ¿verdad? Pero también las perdió todas. Y le cayó una enfermedad que también era bien difícil, pero él en ningún momento claudicó en contra de Dios. Aunque su mujer, hermanos, lo tentaba para que negara a Dios y se muriera, él nunca lo hizo. Él lo que decía, hermanos, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la actitud, hermanos, de un verdadero hombre de Dios. Amén. Entonces las diferencias, hermanos, son bien notables, ¿verdad? Ahora veamos, hermanos, lo que el Señor realmente pienso que nos quería hacer más énfasis acerca de las consecuencias que vamos a tener el día que nos toque morir. Y eso lo encontramos a partir del versículo número 22. Y dice: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué privilegio, ¿verdad? Murió y fue recibido por ángeles y fue trasladado al seno de Abraham. ¿Y qué dice el rico? Y murió también el rico ese y fue sepultado. Sin tanto cuento, ¿verdad? Murió y al lugar de los muertos de una vez, ¿verdad? ¿Qué ángeles? Ni nada. Fue recibido por demonios. Amén. Por eso, hermanos, para el cristiano, el día más lindo y más hermoso de nuestra vida va a ser, hermanos, el día que muramos. Yo no sé, hermanos, por qué no nos preocupa tanto la muerte y no nos gusta pensar en la muerte. Y yo he escuchado a muchos hermanos, como que si no sabemos para dónde vamos, hermanos. Si cuando muramos, hermanos, ese día va a ser el día más precioso porque nos vamos a encontrar con el Señor. Eso va a ser algo glorioso. Hay sectas, hermanos, que creen que al morir ya todavía hay esperanza. Y no creen en la condenación del alma. Y si creen, pues creen a medias. Porque creen que todavía va a haber esperanza, van a estar en un lugar de descanso y todavía se puede hacer algo para trasladarlos para el lugar celestial. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Hoy hace poco, hermanos, hace como unos 3, 4 días, escuché una aberración, hermanos, bíblica, hermanos, no bíblica, sino que en contra de la Biblia. De que estaban diciendo, hermanos, de que los dolores que tenemos cuando estamos enfermos, demos gracias por esos dolores, decía ese asunto, hermanos. Porque a través de esos dolores, decía, nosotros podemos sacar el alma de nuestros familiares y trasladarlos al cielo, hermanos. Qué barbaridad, hermanos. No se sienta triste por ese dolor que tiene. Porque ese dolor, usted, Señor, este dolor va a colaborar
No, hermanos, ¿dónde? ¿En qué base, hermanos, bíblica está eso? ¡Qué barbaridad, hermanos! ¿Hasta dónde hemos llegado? Y piensan, hermanos, que porque el Señor manda su sol y su lluvia sobre buenos y malos. No, es que el Señor es amor. ¿Y cómo es que Él va a mandar al infierno? No, Él es amor. Sí, el Señor es amor, cierto. Es amor. Es misericordioso y perdonador. Pero también dice la palabra del Señor, hermanos, en Nahum, el capítulo 1, versículo 3, que nuestro Jehová es poderoso y no tendrá por inocente al culpable. Porque ante los ojos del Señor, ante el juez justo, hermanos, el que las debe, las paga. Mientras estemos en vida, el hombre hace lo que quiere, hermanos. Pero cuando nos toque rendir cuentas, hermanos, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria al Señor. Eso es lo que le pasó al hombre rico, hermanos. Y dice cuando en el versículo número 23, mire a dónde llegó directamente, hermanos, el rico. Y en el Hades, dice, alzó sus ojos estando en tormento, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mire, hermanos, el Señor dejó esto para que nosotros sepamos a dónde vamos a ir, hermanos. ¿A dónde fue el rico? Al Hades. En griego, hermanos, Hades y Gehenna, y en hebreo Sheol. Los tres tienen el mismo significado, que es infierno, hermanos. Para que nos quede bien claro. Para que usted que me esté escuchando a través de las redes sociales se dé cuenta que realmente solamente hay dos destinos. Uno se llama infierno y otro se llama cielo. El rico ese que estaba allí en el Seol, un lugar de tormentos. Un lugar de tormento, hermanos. Un lugar de dolor. Y lo más triste, hermanos, que nosotros entendemos que este lugar, hermanos, y que aquí llama infierno, ese no es el lugar eterno, hermanos. Esa es una antesala nada más, hermanos. Porque el lugar eterno, hermanos, será en el lago de fuego. Cuando sean los hombres, hermanos, que dieron las espaldas a Dios, juzgados en el gran trono blanco, hermanos. Ahí es, hermanos, donde el Señor, hermanos, es el lugar que no fue hecho para nadie, sino para Satanás, hermanos, y la bestia, y el falso profeta, y sus demonios. Pero ahí se van todos, hermanos, los que le dieron la espalda a Dios. Es tremendo, hermanos, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, el Señor no hizo una parábola, sino que contó una historia real para que nosotros creamos, porque nuestro Señor Jesucristo no dice mentiras, hermanos. Él es veraz. Y dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En qué? En esta llama. Está hablando de fuego, hermanos. En esta llama. Se arrepintió, ¿verdad? Pero ya tarde, hermanos. En ese lugar, hermanos, va a estar lleno de gente arrepentida, hermanos. Ahí va a terminar, hermanos, la ideología de los que dicen que no hay Dios. Ahí van a dejar de ser ateos y van a decir realmente existía Dios. Pero va a ser demasiado tarde, hermanos. Y dice que, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hay que ponerle atención a esto.
Usted que me escucha y que está alejado de Dios, no tome a broma las cosas de Dios. Qué lindo. Lázaro, hermanos, mantuvo su fe en Dios y fue al seno de Abraham, a un lugar hermoso, un lugar donde había paz, donde había alegría. Y el rico atormentado, hermano. Se cambiaron los papeles. ¿Cómo este hombre rico, hermano, estando ahí, demuestra arrepentimiento, pero de nada sirve? Es lamentable, hermanos, que en este mundo, hermanos, el hombre sea tan indiferente a Dios y no ponga atención a la voz de Dios. Porque la salvación, hermanos, se recibe en vida. Ya muertos, es demasiado tarde, hermanos. Y si el Señor, hermano, nos permite escuchar esta palabra, hermanos, es para que reflexionemos, para que no tomemos a juego las cosas de Dios. Porque al llegar a ese lugar, ya no se puede salir de ahí. Ya no habrá forma de hacerlo. Como les dije, las religiones tienen sus métodos y piensan que lo van a poder hacer, pero la palabra del Señor dice que solamente Jesucristo nos puede sacar de ahí. Y solamente se puede hacer en vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer. El que cree en mí, dice Juan 11, 25, 26, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, hermanos, hay que tomar en consideración esta palabra. Hay que creerle, hay que recibirle en el corazón, porque solamente se puede hacer en vida. Y le sigue diciendo, hermanos, pero Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque me estoy atormentando en esta llama. Qué tremendo, hermanos. Qué tremenda situación al estar en ese lugar. Saber que ya no habrá, hermanos, retroceso. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quería, a través de esta historia, dejarnos bien claro, hermanos, que el infierno es real. Quería dejarnos claro que el infierno y el cielo son reales. Con el fin, hermanos, de que los hombres escapen de ese tormento. La palabra se está predicando y la gran mayoría de personas le dan la espalda. No quieren. Estoy bien así como estoy. Ahí nací y ahí me voy a morir. Está bien, cada quien toma su decisión. Pero la palabra nos está hablando claro, hermanos, que nosotros somos quienes decidimos nuestro destino eterno. Nosotros decidimos nuestro destino eterno. Por eso, hermanos, el Señor me está poniendo, hermanos, predicar esta clase de mensajes en estos últimos tiempos, hermanos. Yo no sé, quizás ustedes se molesten, se enojen, porque hablo tanto de esto, hermanos. Pero estamos en los últimos tiempos, hermanos. No estamos para perder el tiempo. Estamos para reflexionar de nuestra vida, porque mañana puede ser demasiado tarde. Nadie sabe, hermanos, cuándo le va a tocar. Nadie. Hoy estamos aquí, hermanos, más tarde no sabemos si estamos. Han habido tantos hombres, hermanos, que han muerto detrás de un púlpito. Y la muerte no llega porque estemos mal. La muerte llega porque terminaron nuestros días y el Señor nos llama para la eternidad. Y tarde o temprano llegará. Tarde o temprano llegará.
Por eso, hermano, la salvación se adquiere en vida. Oiga lo que dice Lucas 6 en el capítulo 24. Dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. El dinero, ¿verdad? Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. En aquel día, hermanos, habrá llanto y habrá dolor. Por eso, hermanos, el Señor se dirige más aquí a los que tienen posesiones para que reflexionemos, hermanos, y no confiemos en los que tenemos, sino que nuestra confianza sea directamente en Dios, que aprendamos el temor de Dios, que pensemos las cosas, hermanos, antes de fallarle a Dios. Porque lo terrenal, hermanos, se va a quedar. Se va a quedar. Y lo único que nos vamos a llevar va a ser nuestra alma, nuestro espíritu. Eso sí es nuestra, hermanos. Es el alma, hermanos, esa sí es nuestra. Nuestro espíritu, hermanos, es el que va a vivir eternamente. Nosotros en este cuerpo, hermanos, simplemente es un estuche en el que el Señor nos prestó, hermanos, para que vivamos. Pero este cuerpo, hermanos, el día que muramos, se va a podrir, hermanos. Se va a quedar ahí en un cementerio. Pero nuestro espíritu, hermanos, tiene un destino eterno, hermanos. Amén. Aquí en el versículo número 26, hermanos, el Señor se dirige a los falsos maestros que hacían riquezas engañando a la gente con falsas doctrinas y profecías. Y mire lo que les dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hermanos, es bonito que venga el profeta y que le dé palabras bonitas, ¿verdad? Que vas a ser próspero, que vas a ser muy bendecido, firmando documentos temidos, dicen ahora. Pero los verdaderos profetas, hermanos, nos tocan la llaga para que nos corrijamos, para que nos edifiquemos en la palabra, para que nos salgamos del mal camino. Pero al hombre le gusta escuchar las palabras bonitas, como en el tiempo de antes, hermanos. Los reyes de antes, hermanos, preferían que llegaran, hermanos, los profetas falsos, hermanos, y despreciaban a los verdaderos profetas, como Jeremías. A Jeremías, hermanos, mejor lo metieron preso, hermanos, y escapaban a matarlo, hermanos, porque él les decía la verdad. Pero les gustaba escuchar, hermanos, las palabras bonitas que les decían los profetas falsos. No caigamos en la trampa del enemigo, hermanos, y buscando que nos digan cosas bonitas. Mejor que nos corrijan a través de la palabra. Porque la palabra, hermanos, es la verdadera profecía que el Señor quiere que recibamos. La palabra escrita dice que no nos salgamos, decía el apóstol Pedro, de lo que ya está escrito, porque esto es veraz, porque esto es revelado directamente por el Espíritu Santo a hombres de Dios, y lo dejó escrito para edificación de su pueblo. Hoy la gente, hermanos, tiene en alta estima a todos aquellos personajes, hermanos, que violan la palabra de Dios y crean nuevos fundamentos que no son bíblicos, y los aplauden y los admiran. Pero se les llegará su día, hermanos, así como se le llegó a los falsos profetas, hermanos, en los tiempos antiguos. Y dice el versículo 25, hermanos: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tuviste tú bienes en la vida y Lázaro también males, pero este ahora es consolado
y tú eres atormentado. Ahí sí que, hermanos, la decisión ya estaba tomada y que le hiciera frente. Además de todo esto, dice, una gran cima está entre nosotros y entre vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Sí, hermanos, el rico ya no podía, hermanos. Ya estaba y no podía tener ese contacto de Abraham con el rico. Aquí, hermanos, podemos notar algo, que entre el seno de Abraham había una comunicación, pero esto era en el antiguo pacto. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo las cosas cambiaron, porque aquí en el seno de Abraham, hermanos, o en el paraíso, es donde iban los muertos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Pero cuando vino Jesús, las cosas cambiaron. ¿Se recuerda usted que cuando que el ladrón que estaba a la parte de Jesús vio el arrepentimiento, hermanos, del ladrón? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba hablando del paraíso, hermanos, que está en el centro de la tierra, que estaban así cerca, hermanos, entre el Hades y el paraíso. Pero eso cambió, hermanos. En Efesios 4:8, hermanos, la palabra ahí dice que cuando Jesús descendió al corazón de la tierra, al lugar de los muertos, ahí en Efesios capítulo 4 y versículo 8 dice, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, ¿cómo dice? Subió a lo alto. O sea que descendió a lo profundo de la tierra, después subió, llevando cautivo a la cautividad. Fíjate que la Biblia de las Américas habla un poquito más claro este versículo. Dice la Biblia de las Américas, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a la hueste de cautivos, o sea, a los que estaban en el seno de Abraham o en el paraíso, ¿verdad? Dice, y dio dones a los hombres. O sea que a todos los que estaban, hermanos, que habían creído en Dios y habían obedecido a Dios del antiguo pacto que estaba en el seno, junto, hermanos, con el ladrón que murió a la par de él, se lo llevó, hermanos, para el reino celestial, para que estuvieran eternamente con él. Por eso, hermanos, ahora cuando un cristiano muere, se va directamente a la presencia del Señor, hermanos, para vivir con él. ¿Por qué, hermanos? Estoy seguro de eso. No, hermanos, a veces piensan que nos vamos al cementerio y que vamos a estar ahí esperando, hermanos, la resurrección. No, hermanos. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando Pablo, hermanos, ahí en Filipenses 1, cuando él decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia? Más abajito dice en el versículo número 23, porque él sabía la necesidad que había, hermanos, de seguir aquí en la tierra para ayudar, hermanos, a sus hermanos. Y decía, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea que no hay qué decidir, teniendo deseo de partir, decía, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, decía. O sea que él sabía que al morir, hermanos, directamente se iba con el Señor. Él decía, no, hombre, yo que estoy sufriendo y tantas calamidades, y es mejor estar en Cristo. Pero por amor a ustedes prefiero estar aquí, seguir aquí ayudándolos, edificándolos con la palabra. Gloria al Señor. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Oiga, el rico arrepentido, hermanos, deseando que le fueran a predicar a sus hermanos. ¿Por qué no lo hizo, hermanos, cuando estaba en vida? No, pero ahora sí, ¿verdad?
tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Se arrepintió demasiado tarde. Lo mismo le pasará, hermanos, a todos los que lleguen a ese lugar. A todos les va a pasar lo mismo. A todos. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué le dijo Abraham, hermanos? Porque eso era algo imposible. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos tienen que oír. ¿Qué quiere decir ahí con esto, hermanos? De que escuchen a Moisés y a los profetas, que escuchen la palabra de Dios, hermanos. Esta palabra que está escrita aquí, hermanos, que es la que todo hombre y toda mujer tiene que escuchar para alcanzar la salvación de su alma, para conocer los propósitos de Dios para cada una de sus vidas. Entonces le dice: pero padre Abraham, pero si alguno de ellos entre los muertos llegaren, entonces ellos se arrepentirán. Mentira, hermanos. ¿Cómo? Y le dice Abraham: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levantare alguien de los muertos. El Señor, hermano, no necesita mandar a ningún muerto, hermanos, para que venga a testificar y que la gente crea, hermanos. Eso es mentira, hermanos. Hay muchos mentirosos, hermanos, que andan ahí hablando, hermanos, que llegaron al cielo o al infierno, hermanos, y para engañar a la gente, hermanos, y la gente se emociona y crea. Pero ¿sabe qué dice el Señor, hermanos, en 1 Corintios 1:21? Que le agradó a Dios salvar a los creyentes, dice, por la locura de la predicación, hermanos. Hay tantas cosas que se escuchan, hermanos, pero la palabra, hermanos, es la única que nos va a llevar, hermanos, al conocimiento de la verdad. Por eso Jesucristo, hermanos, permitió, hermanos, contarnos esta historia para que nosotros salgamos de toda duda. Por la locura del evangelio, de la predicación. Porque, hermanos, para la gente, decía el apóstol Pablo, el evangelio es locura. Pero para nosotros, a los que creemos, es salvación y vida eterna. Amén, hermanos. ¿Qué es para usted el evangelio? Salvación y vida eterna. Eso es todo, hermanos. Esa es la palabra, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros mantengamos en nuestro corazón, hermanos. Que agarremos formalidad en las cosas de Dios. Usted que ya se acostumbró únicamente a escuchar las redes sociales, busque una iglesia, apártese del mal y preocúpese por su destino eterno, porque solamente hay 2 lugares, dice el Señor. Que no sea en vana la sangre de Cristo. ¿O qué piensa usted, mi amigo, acerca del evangelio? ¿Qué valor tiene para usted el sacrificio de Jesús? ¿Qué está pensando en su vida? ¿En qué está interesado? ¿Está interesado en alcanzar más metas en esta vida? ¿Está interesado en alcanzar más sueños, en alcanzar más éxitos? ¿O está interesado en disfrutar al máximo lo que usted tiene, así como lo hizo este hombre rico de esta historia? Yo quisiera tocar su corazón para que usted reaccione de su vida y piense y detenidamente usted analice y piense: ¿dónde voy a pasar mi eternidad? Dios le está llamando hoy.
Dios está tocando su corazón para que se dé una oportunidad de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor quiere darnos vida eterna. El Señor quiere que estemos por una eternidad juntamente con Él. Pero según la palabra que hoy escuchamos, únicamente lo vamos a lograr a través de nuestro Señor Jesucristo. Si en esta hora alguien escuchó la voz de Dios y quiere pedir perdón a Dios por sus pecados y quiere darse la oportunidad de pasar la eternidad al lado de nuestro Señor, repita conmigo esta oración y será el día y el momento más feliz de su vida. Señor Jesús, estoy delante de ti, oh Padre amado, para pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador y que te he desobedecido, Señor, que me he apartado de ti, pero hoy me reconcilio contigo. Te pido perdón por mis pecados y, Señor, te pido que restaures mi vida espiritual. Oh Padre bendito, yo quiero pasar mi vida, Señor, juntamente contigo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame, Padre bendito, a ser sabio y no apartarme de ti. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre bendito, en esta hora.